Señores alumnos, bienvenidos a este espacio virtual para continuar con la programación de nuestro curso de titulación en educación. Como saben, el curso que nosotros tenemos a cargo es Epistemología de la Educación. Y en esta sesión vamos a ver todo lo que es teoría de la educación, con sus respectivos subtemas. Teoría de la educación. ¿Y por qué hemos repetido aquí dos veces teoría de la educación? Porque vamos a ver las teorías de los psicólogos, las teorías cognitivas. Luego tenemos la metodología educativa y finalmente la ciencia de la educación, que ya las hemos tratado en sesiones anteriores. De todas maneras, repetimos que en estas está comprendida la pedagogía y también la epistemología. Recuerden que las hemos dicho y abarca más o menos un paquete en un total de 9 ciencias de la educación. Antes de iniciar nuestra sesión, debemos recordar siempre que nuestra clase debemos iniciarla con una frase célebre o con algo que cause hilaridad en los alumnos, es decir, que cause risa. ¿Para qué? Porque es parte de la motivación, de los 5 minutos de motivación. Y Marco Tulio Cicerón decía, una cosa es saber y otra cosa es enseñar. O sea, con esa expresión nos quedamos para reflexionar acerca de. Luego vamos a pasar ya definitivamente al tema, sobre las teorías de la educación. Con el avance de la globalización, la investigación también ha tomado un poco de fuerza. Y entonces las teorías van al avance de los estudios psicológicos. Y con ellos también las teorías instruccionales, que ven todos los métodos acerca del proceso de instrucción o la construcción del aprendizaje. Entonces, ahí decimos que las teorías de la educación tratan sobre los procesos de adquisición del conocimiento y nos planteamos ciertas interrogantes. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿cómo aprendemos? ¿O cómo llegamos a adquirir el saber? Estamos siempre en ese constante cuestionamiento. ¿Con qué finalidad? Comprender e identificar estos procesos y a partir de ellos tratar de describir métodos para que la educación sea más efectiva. O sea, siempre se buscan las estrategias y todo un proceso metodológico para ver cómo son, o cómo recibimos o cómo procesamos por etapas la construcción de nuestros aprendizajes. Aquí hay clases de las teorías y de acuerdo a varios autores, cada uno también plantea sus respectivas teorías, pero las más conocidas son la teoría clásica y las teorías cognitivas. La teoría clásica, que es la que tiene que ver con el conductismo, con la rigidez, esa disciplina que está basada, por ejemplo, actualmente en la consecución de los temas para lograr un orden lógico en cuanto al aprendizaje. Y eso lo vemos reflejado en el currículo, por ejemplo, que el currículo que nos devela lo que es la malla curricular y toda la programación también curricular, ¿no? Entonces cada curso viene en forma consecutiva con otro y vemos también la rigidez de los temas que nos trae igualmente el currículo. Cada tema está en forma consecutiva con el subsiguiente y así por el estilo. La finalidad es que tengamos aprendizajes lógicos también, o sea, en forma consecutiva. Pero lo contrario sucede con las teorías cognitivas, porque ellas están basadas en la corriente constructivista, ¿no? Hay que construir el aprendizaje, basado también en una serie de actividades y acciones que realizan los alumnos
para que ellos mismos vean y construyan su propio aprendizaje. Luego pasamos a las teorías de la educación. Y aquí tenemos a una serie de especialistas, la mayoría son filósofos, otros son psicólogos, que generalmente ellos han estudiado, se han detenido a hacer investigación acerca de las teorías, y ellos tienen no una, tienen 2, 3 teorías, ¿no? Como el caso de Vygotsky, por ejemplo, tiene teorías dentro del ámbito general y tiene teorías también específicas, y dentro de esas están las educativas. Entonces, estas se basan, por ejemplo, las teorías de Vygotsky se basan en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y en el medio en el cual se desarrolla este individuo, esta persona. Recordando que el contexto, el medio, la realidad influye mucho en los aprendizajes. En clases anteriores hemos nosotros mencionado el aprendizaje cotidiano y el aprendizaje común, y ese se capta en el contexto, en la realidad en la que nos desenvolvemos. Aspectos de esta teoría: la importancia del contexto social, ya sea el ambiente en el que se ha de desarrollar el mundo. Por eso es que procuramos llevarlos a que practiquen deportes, llevarlos de paseo, a que lleguen al lugar, a los parques, para que vayan captando, de alguna manera se vayan interrelacionando también con diferentes espacios dentro de su ámbito real. Luego tenemos la capacidad de imitación del niño. El niño imita, por eso tienen los modelos, hablamos de modelos. Luego tenemos las teorías de Piaget. Las teorías de Piaget, que es otro psicólogo clínico, su teoría está basada en el desarrollo de una interacción y la madurez y la experiencia. O sea, él habla de la inteligencia, de una inteligencia o una lógica que adopta diferentes formas en la medida que la persona se desarrolla. Luego, su teoría se ha dividido en 4 etapas, según las habilidades que el niño posea a determinada edad. Y también a determinada edad, en la medida que va evolucionando, también tiene un desarrollo cognitivo para coger los aprendizajes. Piaget explica en una forma muy didáctica, con un ejemplo. En una de las etapas dice que el niño comprende que las cosas cambian su estado físico y no dejan de ser lo mismo. Y pone como ejemplo, o usa, explicando sobre un cubo de hielo, ¿no? Al que al descongelarse sigue siendo la misma cantidad de líquido previo a que se congele, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que es mucho más cantidad en su estado sólido, da esa impresión, ¿no? Luego tenemos la teoría de Ausubel. Él habla acerca de la teoría del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje significativo. En su teoría plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva, ¿no? Y ahí entra a tallar la motivación, cuánto ha desarrollado, ¿no? Nuestra sustancia gris, para ver nosotros o todos los centros de aprendizaje, ¿no? Previa dice que se relaciona con la nueva formación, o sea, lo que tiene y lo que va recibiendo. Quiere decir que el niño tiene un conocimiento claro y no dependiente de los conceptos o ideas con las que cuente en ese momento. Entonces puede dejar de lado los aprendizajes previos y puede darle pase a esos nuevos conocimientos. Un ejemplo que nos pone, o que aplica aquí Piaget, o Ausubel, perdón, es sobre el niño no comprende el significado de mamá.
Sin embargo, lo expresa porque existe una representación. Él todos los días ve a la mamá, desde que despierta hasta que duerme. Sin embargo, lo expresa porque existe una representación, mas no porque entienda, o sea, que le dé un poco más qué es lo que significa mamá. El concepto de mamá quedará claro cuando el niño empiece a comprender todas sus definiciones. O sea, en la medida que vaya avanzando, va a tener la capacidad de albergar conceptos, acepciones, y entonces ahí podrá darle el verdadero significado de lo que es mamá, del rol, de la función de mamá. Después tenemos la teoría de Rousseau. Juan Jacobo Rousseau comenta acerca de sus teorías relacionadas con el niño, que este se expresa como el ser que es un niño, de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? A la edad que representa. Por eso destacó la importancia de la expresión antes que la represión. Siempre en las actividades del niño, en su comportamiento, cuando no es el correcto, siempre decimos no. Entonces, eso está catalogada, o la cataloga como una represión, ¿no? Para que el niño sea equilibrado y libre pensador de ideas, no debe existir la represión. Crear estrategias para ver cómo enfrentas esas situaciones, porque se presenta, por cierto, relacionado con la experiencia intensa personal y la exploración de los conflictos entre los valores morales como sensuales. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los padres o los que están cerca, y a nosotros toca como profesores. Basarnos en la experiencia que vivimos y que es intensa, porque todos los días interactuamos con niños de diversas edades de acuerdo a los niveles que nos toca laborar. Uno de los ejemplos que pone Rousseau es permitir que el alumno participe, aunque la respuesta no sea la correcta. Tratar de no reprimir su aporte, ayudarlo a que se exprese con fluidez, con confianza, para que no tenga temor. Otra teoría tenemos la de Freinet. Aquí en este mapa conceptual, Freinet sostiene que el aprendizaje se efectúa a partir de las propias experiencias, llegando a tener una relación con la realidad, y con ello puedan llegar a expresar sus experiencias. Entonces, es más, amplía su explicación, porque dice que se trata de la necesidad física y psicológica del alumno, de salir del aula para ir a buscar la vida y llevar a cabo todo aquel conocimiento a la experiencia propia, o sea, a sus saberes previos, para así tenerlos más claros y definidos dentro del ámbito en el que se desenvuelve. Y a medida que va evolucionando, que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta del porqué de las cosas. Se trata en especial de obtener el conocimiento, pero llevándolo a la práctica. Por eso es que en clase, luego que hacemos o desarrollamos un tema, inmediatamente viene la aplicación. Hacemos ejercicios y evaluamos para ver si el alumno tuvo comprensión, se desarrollaron todas esas actividades intelectuales en él o no. O veamos qué estrategia vamos a crear para lograr. Un ejemplo que ha puesto Freinet es que la maestra de biología lleva a sus alumnos a un determinado ecosistema, ya sea un parque o un área
desértica para que conozcan y tengan un conocimiento acerca de las plantas o los animales que nos caracterizan a los parques, porque en los parques hay plantas y hay animales, también una variedad de especies. Que el alumno, con la clase en teoría, no capta tan rápido, no comprende tan rápido que viendo y experimentando de cerca, porque a veces van al parque, al zoológico y tocan a los animales, ¿no? Los palpan y ven cómo actúan estos y eso se queda grabado. Estas teorías conducen a un aprendizaje significativo, el mismo que debe servir para un estudio comparado de acuerdo al contexto que tengamos, de acuerdo a la época, al espacio y al nivel al que nosotros nos toque cada año, ¿no? Y al comportamiento de cada alumno también, ¿no? A la respuesta, o sea, nosotros somos los emisores y también tenemos que chequear y mover la respuesta de los receptores para lograr o apuntar hacia un aprendizaje significativo. El que requiere de todas maneras la motivación, los conocimientos previos y la construcción, para que haya construcción de significados, estos que deben ser claros y específicos cuando vienen las evaluaciones a posteriori. Muchísimas gracias, aquí hemos terminado con la sesión de esta fecha. La tercera semana, el módulo 1 y la tercera clase.